Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, prepárense, tenemos un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. ¿Se acuerdan de Can Yaman y de Demet Özdemir, esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci-Kuş? Bueno, prepárense porque vamos a sumergirnos en una confesión impactante. Una confesión de amor que, créanme, no se van a creer lo que dijeron. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información, analizando entrevistas y, por supuesto, leyendo entre líneas para traerles la verdad detrás de esta relación que, aunque no confirmada oficialmente después de Erkenci-Kuş, sigue generando muchísima expectación. ¿Hubo algo más entre Can y Demet? ¿Fue solo química en pantalla o se tradujo en algo real fuera del set? ¿Y qué dijeron exactamente que ha causado tanto revuelo? Todo eso y mucho más lo vamos a explorar juntos hoy. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama romántico, les pido un favor rapidísimo. Si son fans de las telenovelas turcas como yo, si les encanta el chisme de celebridades y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos a la confesión. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci-Kuş era innegable. Desde el primer episodio, la pantalla parecía arder con su conexión. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se tocaban, todo gritaba que había algo especial entre ellos. Y por supuesto los fans, nosotros nos volvimos locos. Empezamos a sipearlos con todas nuestras fuerzas, convencidos de que el amor que veíamos en pantalla era real. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad es mucho más compleja. Can y Demet siempre mantuvieron una postura profesional, insistiendo en que su relación era puramente de amistad y compañerismo. Sin embargo, las sospechas nunca desaparecieron. Había demasiadas señales, demasiados gestos que parecían indicar que había algo más profundo. Una de las cosas que más alimentó los rumores fue la forma en que Can y Demet se comportaban fuera del set. Se les veía juntos en eventos, compartiendo cenas y, en general, disfrutando de la compañía del otro. Y por supuesto, las redes sociales explotaron con fotos y vídeos que intentaban captar cualquier indicio de romance. Desde fotos paparazzi captadas durante sus descansos hasta vídeos virales de sus interacciones en los sets, cada imagen era diseccionada en busca de una confirmación tácita. Los foros de fans se llenaron de análisis detallados de lenguaje corporal y expertos improvisados en comunicación no verbal que juraban haber detectado una conexión romántica innegable. Pero, ¿dónde entra la confesión impactante en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace algún tiempo resurgió una entrevista antigua, una entrevista que había pasado relativamente desapercibida en su momento, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo y con el análisis exhaustivo de los fans, ha cobrado un nuevo significado. No se trataba de una entrevista reciente o de una filtración escandalosa, sino de una conversación pausada y reflexiva que en su momento se interpretó como una muestra de respeto y admiración profesional. Pero con los años y la persistente pregunta sobre su relación, la entrevista ha sido reexaminada, contextualizada y, para algunos, transformada en una prueba irrefutable. En esta entrevista a Can Yaman se le preguntó directamente sobre su relación con Demet Özdemir. Y su respuesta, aunque aparentemente inocua, fue interpretada por muchos como una confirmación velada de sus sentimientos. Él dijo algo así como: Demet es una persona increíble, una actriz talentosísima y alguien con quien me encanta trabajar. Nuestra conexión es muy fuerte y creo que eso se nota en pantalla. La quiero mucho, la respeto y la admiro profundamente. La frase "la quiero mucho" fue, para muchos, la clave. Un quiero que trascendía la mera amistad profesional, que insinuaba un cariño más profundo y personal. Hasta ahí, todo suena bastante normal, ¿verdad? Palabras amables, elogios profesionales, nada fuera de lo común. Pero lo que hizo que esta declaración se convirtiera en una confesión impactante fue el tono en el que Can lo dijo. Según los que vieron la entrevista en su momento, había algo en su mirada, en su sonrisa, en la forma en que eligió sus palabras, que sugería que había algo más profundo que una simple amistad. No era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Una ligera vacilación, una mirada de complicidad con el entrevistador, una sonrisa que parecía contener un secreto. Esos detalles imperceptibles para el ojo inexperto fueron analizados con lupa por los fans.
Además, si combinamos esta declaración con otras observaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, el panorama se vuelve aún más interesante. Por ejemplo, hay quienes aseguran que Khan y Demet tenían una comunicación muy peculiar, con miradas y gestos que solo ellos entendían. Eran como dos personas que hablaban un idioma propio, un código no verbal que solo ellos podían descifrar. En las tomas descartadas y los vídeos detrás de cámaras, se podían ver breves momentos de conexión intensa, miradas rápidas y sonrisas compartidas que parecían excluir al resto del equipo. Estos instantes, aunque fugaces, eran combustible para las teorías románticas. También hay quienes afirman que eran muy protectores el uno con el otro, defendiéndose mutuamente ante cualquier crítica o rumor. En un mundo tan expuesto como el del espectáculo, la lealtad y el apoyo mutuo son vitales, pero la forma en que Khan y Demet se respaldaban parecía ir más allá de la camaradería profesional. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay ninguna prueba irrefutable de que Khan Yaman y Demet Özdemir hayan sido algo más que amigos y compañeros de trabajo. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río ha sonado con mucha fuerza durante mucho tiempo. El murmullo constante de los rumores ha creado una corriente de expectativa que sigue viva incluso años después del final de Erkenci-Kuş. Pero no todo se queda en la declaración de Khan. Demet también ha hecho comentarios que, aunque sutiles, han sido interpretados como indicativos de una conexión especial. En otra entrevista, se le preguntó sobre su experiencia trabajando con Khan, y ella respondió: Khan es un compañero maravilloso. Aprendí mucho de él y me divertí muchísimo durante la grabación de Erkenci-Kuş. Él es una persona muy especial para mí. La frase "una persona muy especial para mí" es otro punto clave. ¿Qué significa especial en este contexto? ¿Se refiere a un amigo cercano, a un mentor, a un confidente? O tal vez a algo más. De nuevo, palabras amables y elogios profesionales. Pero al igual que con Khan, muchos interpretaron el tono de Demet como algo más que simple amistad. Algunos incluso notaron que ella se ruborizaba al hablar de él, un detalle que, por supuesto, no pasó desapercibido para los fans. El rubor, esa reacción involuntaria del cuerpo, es considerado por muchos como una señal de nerviosismo, de incomodidad o, en este caso, de un sentimiento más profundo. Además, hay un detalle que no podemos ignorar: la química innegable que había entre Khan y Demet en pantalla. Como actores, su trabajo es interpretar personajes y transmitir emociones. Pero a veces, cuando la química es tan fuerte, es difícil creer que no haya algo de verdad detrás de la actuación. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa, y el público empieza a proyectar sus propios deseos y fantasías en la relación de los personajes. La habilidad de Khan y Demet para transmitir una conexión tan intensa hizo que muchos creyeran que estaban experimentando un amor genuino, aunque fuera solo durante el rodaje. Y es que, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos visto parejas en la ficción que nos hacen suspirar y desear que su amor sea real? En el caso de Khan y Demet, la conexión era tan palpable que era difícil no creer que había algo más que simple actuación. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la intensidad de sus escenas románticas, todo parecía demasiado real para ser simplemente una interpretación. Ahora bien, es importante ser realistas. Khan Yaman y Demet Özdemir son dos personas muy reservadas con su vida personal. Nunca han confirmado ni negado explícitamente los rumores sobre su relación. Y en última instancia, es su derecho mantener su privacidad. El mundo del espectáculo puede ser intrusivo y despiadado, y es comprensible que quieran proteger su intimidad de la atención pública. Pero al mismo tiempo es inevitable que los fans especulemos y analicemos cada detalle en busca de pistas. Después de todo, el amor nos fascina y nos encanta creer en los cuentos de hadas. Y la historia de Khan y Demet, aunque no confirmada oficialmente, tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de esos cuentos. Es una historia de dos personas talentosas que se conocieron en el trabajo, que compartieron momentos inolvidables y que quizás se enamoraron en el proceso. Al final del día, lo que realmente importa es que Khan y Demet sean felices, ya sea juntos o por separado. Si su relación fue solo una amistad profunda y sincera, eso es maravilloso. Y si hubo algo más, eso es asunto suyo. Lo importante es respetar su decisión de mantener su vida personal en privado y no presionarles para que revelen información que no quieren compartir. Lo que sí podemos decir con certeza es que Khan Yaman y Demet Özdemir dejaron una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas.
Su química en pantalla fue mágica y su conexión, ya sea romántica o platónica, sigue fascinando a los fans de todo el mundo. Su trabajo en Erkenzicus sigue siendo celebrado y recordado como uno de los grandes romances de la televisión turca. Y esa confesión impactante, esa serie de declaraciones y gestos que hemos analizado hoy, seguirá generando debate y especulación durante mucho tiempo. Porque al final el amor en todas sus formas es un misterio que nos encanta tratar de desentrañar. La búsqueda de la verdad detrás de la relación de Can y Demet es un reflejo de nuestro propio anhelo de conexión, de romance y de un final feliz. En resumen, hoy hemos explorado la confesión impactante de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando entrevistas, gestos y la innegable química que compartieron en Erkenzicus. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, las pistas y especulaciones siguen alimentando la esperanza de los fans. La realidad es que su relación, sea cual sea, dejó una marca imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Y mientras sigan generando interés y admiración, su historia seguirá siendo contada y recontada, analizada y reinterpretada. Gracias a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿O fue solo química en pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Compartan sus teorías, sus recuerdos y sus opiniones sobre esta pareja que ha capturado la imaginación de tantos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y, lo más importante, suscríbanse a mi canal para no perderse ningún vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones de mis próximas exploraciones del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.